Sí, ya vemos la Listo, presentación. gracias. Entonces, hoy la idea es que veamos estos temas. Administración de nombres, validación de datos, formatos condicionales y ordenar datos. Son bastantes temas que vamos a ver. Trataremos de ver todos estos temas, y en la próxima sesión terminamos con esta temática que tenemos para datos. Entonces, para iniciar, digamos que algo que queremos incluir en nuestras presentaciones y que les habíamos mencionado antes era el tema de los atajos. Entonces, los atajos son como, digamos que, cosas que podemos hacer con el teclado para que sea más rápido el uso de Excel. Entonces, por ejemplo, nosotros usamos nuestro mouse, podemos hacer este uso del teclado para hacerlo más rápido. Entonces, para que seamos como un poco más hábiles con el Excel. Y pues ahí nos ayude como a minimizar tiempo. Entonces, cuando ustedes ven en la presentación en la parte derecha este símbolo, esto es un atajo. Entonces, después yo claro, se les va a ir explicando en cada sesión lo que vayamos a ver de atajos, pero para que lo tengan presente cuando vean las presentaciones. Entonces, para comenzar, el administrador de nombres es una opción que tiene Excel, donde yo puedo asignar nombres a ya sean rangos, celdas, como una selección de datos que yo tenga. Pero primero quiero, digamos que aclarar el concepto de nombre. Entonces, en Excel, nombre es una abreviación con un significado dentro de un libro usado como referencia, como les decía, a una celda, rango, tabla. ¿Listo? Entonces, cuando yo le coloque el nombre a una celda, rango, tabla, pues nos va a aparecer el administrador de nombres, y esto nos va a ayudar, como que nos facilita la administración de datos. Creo que en el curso básico aprendimos a cómo asignarle nombre a una celda, pero acá pues vamos a verlo como la opción más avanzada. Entonces, aquí como yo les muestro en la presentación, hay dos formas de colocarle nombre a este rango de datos que yo quiero asignar. Entonces, la primera, seleccionamos el rango, sea la celda, varias celdas, una tabla, nos vamos al cuadro de nombres, que está aquí en esta partecita de Excel, este es el cuadro de nombres, y digitamos el nombre. Entonces ahí uno coloca el nombre que quiera y se le asigna. Esto fue lo que vimos en el curso básico, que este es sencillito. Hay otra opción para asignar nombres. Digamos que acá yo lo asigno y ya. Si yo lo quiero editar, modificar o eliminar o crear también otros, tengo que hacer uso del administrador de nombres. Entonces, ¿cómo hago uso de este administrador de nombres? Uno también selecciona el rango, siempre hay que seleccionar las celdas. Vamos a la pestaña fórmulas, vamos al grupito nombres definidos, que es este, ahorita ya les muestro en Excel, y en asignar nombre, hacemos clic y asignamos nombre. Si yo le hago clic al administrador de nombres, pues ahí ya me coloca como, me saca un ayudante donde yo puedo visualizar los nombres existentes, modificarlos, crear nuevos o eliminar. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar desde el Excel, antes de que empecemos con esto. Entonces aquí yo tengo mi tablita y, por ejemplo, yo selecciono aquí, no sé, seleccionemos estos cuatro. Entonces la primera opción que yo les decía es seleccionar el rango, ¿cierto? O de pronto selecciono esta celda, que es B. Y aquí, este es el cuadro de nombres. Yo coloco aquí clic y le hago clic, y ahí digamos que esa celda se llama H1, pero yo quiero llamarla mes, nombre, mes. Recuerden que aquí no pueden ir espacios, ¿listo? Y enter. Entonces ahora mi celda no se va a llamar H1 sino nombre mes. Cuando yo llame, digamos que la celda en cambio de poner H1, coloco nombre mes y se va a esta celda. Si yo selecciono aquí esta flechita, me va a desplegar todos los nombres que yo tenga aquí asignados en esta hoja. Esta es como la opción 1. La opción 2 es en fórmula, nombres definidos, administrador de nombres. Digamos que si yo quiero asignarlo, entonces por ejemplo acá material. Selecciono primero, asignar nombre, y acá entonces le coloco, quiero que se llame nombre material. ¿Listo? Y aquí dice en qué ámbito lo quiere. Entonces lo puedo aplicar para todo el libro o solo para las hojas que yo quiera. En este caso aplicarlo para todo el libro. Y aquí me dice, bueno, ¿cuál es el rango? Entonces en este caso el rango solo es esta celda. Y aceptar. Digamos que aquí ya asigné el nombre de la otra manera. Si yo quiero consultarlos, vamos al administrador de nombres, que aquí lo podemos ver también en la presentación.
Aquí el administrador de nombres está al ladito del asignar nombres. Y aquí podemos ver como todos nuestros datos que tenemos creados. ¿Listo? Entonces volvamos aquí al Excel. Ahí sale como mi cuadrito de administrador de nombres. Entonces, como les decía, yo puedo asignar el nombre desde acá, o acá yo puedo colocarle nuevo, y me sale el mismo cuadrito y puedo agregar uno nuevo. Puedo modificarlo, entonces de pronto no, es que ya tenés el nombre material, si no es otro, entonces aquí modificar, y modifico el nombre o de pronto el rango que selecciona. Y acá lo puedo eliminar, de pronto ya no quiero tener este nombre, entonces los puedo eliminar, o me equivoqué y ya no necesito ese, entonces lo borro. ¿Listo? Así funciona el administrador de nombres, que pues a mí me parece útil cuando queremos hacer como búsquedas o cuando queremos traer datos, pues ordenamos de esta, digamos que de esta manera tenemos como más ordenada la información. También me parece útil hacer esto cuando hacemos listas desplegables. Más adelante lo vamos a ver, entonces me parece mejor colocar esto, digamos que es administrador de nombres, que estar digitando uno a uno la información. Listo, entonces este es como el administrador de nombres. Y acá tenemos auditar nombres. Entonces también lo encontramos en en nombres definidos. Y acá, digamos que aparece una opción que se llama utilizar en la fórmula. Entonces yo puedo llamarlo de pronto, si yo no me acuerdo cómo era el nombre exacto y no sé en administrador nombres, en utilizar fórmulas llamo este campo. Listo, vamos a hacer el ejemplo. Aquí yo tengo, listo, aquí ya tengo mis dos nombres asignados, no los he cambiado. Y acá entonces le digo utilizar fórmula, entonces le digo en mi fórmula quiero utilizar nombre material. Entonces miren que llama automáticamente el nombre material. Como es un nombre de una celda, no va entre comillas. ¿Listo? Porque yo les había dicho antes que si colocamos un texto, nos toca entre comillas. En este caso, no iría entre comillas, sino que digitamos el nombre sin las comillas. ¿Listo? Entonces acá utilizar fórmula lo podemos llamar de esta manera, o también hay una opción que se llama pegar nombre. Entonces, por ejemplo, yo quiero este y me lo trae. ¿Listo? Así me va trayendo como los nombres que voy digitando. ¿Listo? Eso sería como el tema de validación y creación de nombres con el administrador. No sé si tengan la base, digamos que Lina les había compartido a varias de las personas que han estado en las sesiones anteriores una base. No sé si las otras personas la tienen, si no, pues se las enviamos. Y me gustaría que abrieran la base que les habíamos enviado, que es una base como de ventas, y vamos a crear estos nombres. Si quieren, los que no tengan la base me escriben el correo rápidamente y se las envío al correo en este preciso instante. Entonces vamos a usar la misma base de la sesión anterior. De todas maneras, nosotros les compartimos todos estos documentos que tenemos acá. También, pues, la sesión se las compartimos por si quieren como revisar el tema. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí esto lo habíamos hecho en las sesiones pasadas. Déjenme un momento, lo oculto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear el nombre de, digamos que la zona. Sí. Carol, ¿Sí? ¿será que me das 2 minutos y la envío rápidamente para iniciar Sí, el ejercicio entre todos? sí, Ya voy sí, a sí. enviar la voz. Tranquila. Si quieren, mientras Lina les va compartiendo la base, seguimos viendo el siguiente tema y ya cuando tengamos la base, pues hacemos los dos ejercicios. ¿Listo? Para que no nos demoremos aquí con eso. Mientras les llega la base y hacemos todo eso. Ah, bueno, se me había olvidado. En el administrador de nombres, para yo, digamos que sacar este administrador que les mostré acá, podemos usar este atajo. ¿Listo? Entonces, digamos que en algunos computadores es solo control F3, en otros computadores sería control Fn F3, ya depende de los computadores. Nosotros tenemos un computador que nos toca usar control Fn F3, en mi caso me toca así, pero en otros computadores solo es control F3, entonces voy a mostrarles aquí. Entonces yo tengo mi base, si yo coloco control
F3 o FNF3, me aparece mi administrador de nombres. Entonces ahí mi atajo es más, digamos que me ayuda a acceder más rápido a la información. ¿Listo? Entonces será el atajo de administrador de nombres. Ahora vamos a ver, mientras tanto, validación de datos, y después hacemos los dos ejercicios. Entonces, la validación de datos nos permite minimizar la posibilidad de cometer errores si ingresan datos o valores. Entonces, esta validación lo que hace es como restringir el dato que yo voy a digitar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a digitar un número, una fecha, entonces yo puedo restringir que esa celda o un rango de celdas solo puedan como ingresar esos datos. Entonces, cuando yo restringo eso, pues hace que cometamos menos errores o que al menos me salga una advertencia de que yo estoy colocando este error, entonces tengamos cuidado. ¿Listo? Esta validación de datos lo encontramos digamos que en la pestaña de datos, en el grupo de herramientas de datos, y hay una parte que se llama validación de datos. Ya ahorita les muestro en el Excel. Cuando nosotros abrimos la validación de datos, pues él dice, listo, usted puede, primero tenemos que seleccionar como el rango, o bueno, la celda que queremos hacer la validación. Entonces él dice, ¿qué tipo de validación usted quiere hacer? Entonces dice, no, vamos a hacer que solo ingresen números enteros, que ingresen decimales, que sea una lista, que el dato que ingrese sea una fecha, hora, pues ahí como que uno puede seleccionar cualquiera. Y cuando yo selecciono, pues entonces ya le doy como las condiciones, digamos que permitir solo número entero. Entonces si yo llego a digitar un número decimal o una fracción, no me va a permitir. Y ahí digamos que ya saldría como un mensaje de entrada, entonces sale como una imagen de pronto que voy a ingresar, y en el mensaje de error saldría, digamos que una ventanita donde yo, pues digamos que si yo digité mal la información, ahí ya me sale como una ventana de advertencia, y ahí uno puede elegir si se permite que ingrese el dato, pero se le advierte que ingresó un dato que no lo ha permitido, o de pronto le dice revíselo, o de pronto dice definitivamente no lo puede ingresar. Entonces digite otro dato. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta validación de datos. Listo, ya Voy a envié la copiar. base. Gracias, Lina. Entonces vamos a hacer esa validación de datos. Entonces vamos a colocarlo aquí, en este campito. Vamos a colocar aquí, validación, validación de datos. ¿Listo? Entonces aquí en validación de datos, vamos a ir a datos, que está acá arribita, y aquí está en herramientas de datos. ¿Listo? Y aquí encontramos la validación. Yo lo puedo hacer clic acá, y entonces aquí yo hago clic en validación y me sale el cuadrito, o podemos usar el atajo, que sería Alt-TV. Si yo coloco Alt-TV, me sale la ventanita. ¿Listo? Entonces puedo usar mi atajo Alt-TV o validación de datos. Entonces aquí me sale mi ventanita. Entonces acá dice, por ejemplo, vamos a colocar que sea un número entero, que el valor que yo ingresé ahí debe ser un número entero. Y entonces me dice, bueno, digamos que me da opción entre, que no esté entre, igual a, no igual a, mayor que B. Ahí como que la validación que yo quiera hacer. Digamos que en este caso vamos a colocar que sea un número entero entre 0 y 1000. ¿Listo? Acá mensaje de entrada. Entonces si yo quiero puedo colocar acá como ingrese un número. Acá por ejemplo. Ingrese un número entero entre 0 y 1000. Listo. Y el mensaje de error, entonces que yo les mostraba, podemos utilizar detener, advertencia o información. Entonces detener, coloco, digamos que si yo coloco un dato y no está dentro de este rango o esta condición, no me va a dejar seguir. O sea, me dice o coloca el dato correcto o no le dejamos ingresar el dato. Acá coloca una advertencia, entonces dice como mire está ingresando este dato, y el otro como que lo deja ingresar, pero le dice su dato está fuera del rango, se lo dejamos ingresar. ¿Listo? Entonces vamos a ver detener primero y vamos a ver cada uno. Entonces si yo coloco detener, miren que en la celda ya me sale como mi texto. Ingreso un número entre 0 y 1000. Entonces yo voy a colocar un número, por ejemplo 5. Ahí está entre 0 y 1000. Voy a poner 1200. Entonces ahí me sale una ventanita y me dice valor no válido. Entonces como yo ingreso un número que no está dentro de rango a pesar de que es entero, me sale esta ventana. ¿Listo? Entonces ahí digamos que para eso funciona como el detener.
Si yo, por ejemplo, quiero editarlo, entonces otra vez selecciono aquí mi celda, validación de datos, y aquí digo, no, ahora voy a ponerles una advertencia, que me coloque la advertencia y no que me detenga. Por ejemplo, yo voy a colocar 1200 y me sale como la advertencia, entonces me dice, no puede introducir estos valores en la celda, sea continuar, entonces me dice sí, y ya como que me lo dejé ingresar, pero me sale la alerta de que mire que no estaba dentro del rango. Y si, por ejemplo, vamos a ver acá, yo modifico y quiero colocar el de información, por ejemplo, pongo 0,5, entonces me dice, el usuario no solo puede introducir estos valores en la celda, pero digamos que me hizo me colocó una ventanita como mire que está dentro del rango, pero me lo dejó introducir. En advertencia me dice, aquí no está dentro del rango, usted desea continuar, entonces me dice sí o no. Y en el de detener, definitivamente no me lo deja hacer. ¿Listo? Esto lo podemos hacer, pues en este caso usamos número entero, pero también podemos usar decimales, podemos usar una fecha, una hora, digamos que ya depende de lo que queramos hacer esa validación. ¿Listo? Esa es como la validación de datos que podemos hacer con Excel. Digamos que también estaba el de lista, pero pues no se los quería mostrar porque esto es digamos que un tema aparte. Y con la lista, pues uno, no sé si ustedes conocen sobre temas de lista desplegable. Entonces la lista desplegable nos facilita la elección de datos que son repetitivos y pues evitamos el error en la digitación. Entonces yo aquí puedo colocar como una serie de datos y si coloco una lista, entonces me aparece como esta imagen que aparece acá. Entonces yo puedo digitar los datos, o bueno, hay tres maneras, yo les explico. Y entonces cuando yo a esta celda le coloco una lista, me aparece esta información, yo creo mi lista y ya la persona no va a digitar la información, o bueno, la puede digitar, pero tiene estas opciones. Entonces esto permite que cometamos menos errores o de pronto de que tengamos muchos datos que tengan como el mismo significado, pero en la digitación tengan cosas diferentes. Entonces que le agregué un espacio, que lo puse en mayúscula, que lo puse ahí como separado y era pegado. Bueno, con esto evitamos estos tipos de errores y pues permitimos que se unifique la información. ¿Listo? Entonces, igual, la lista desplegable la podemos sacar con esta validación de datos. ¿Listo? Y hay tres maneras de sacarla. Entonces, la primera manera es digitar los datos de la lista y separarlos por punto y coma. Entonces, por ejemplo, yo digito, no sé, voy a colocar son. Entonces la digito con un punto y coma al texto, pero este texto sí va sin comillas y lo coloco aquí donde dice origen. ¿Listo? Entonces aquí en origen coloco mi texto y lo coloco, lo diferencio con punto y coma. Esa es una opción que la podemos usar. La otra es llamándolo con un nombre. Entonces, como ahorita creamos un nombre, aquí lo podemos llamar. Entonces, digamos que yo hice una lista de zonas, digamos que de las zonas que tenemos, y acá ya llamo solo ese nombre, que también ahí nos facilita y no tenemos que estar digitando todos los datos, porque digamos si son 2 o 3, pues bien, pero si son muchos datos, 10, 15, pues es más fácil asignarle un nombre y llamarlo. Y la tercera opción es seleccionando el rango. Entonces, de pronto, si lo tengo en una parte del Excel, en una columna, una fila, lo puedo seleccionar. ¿Listo? Así funciona la lista desplegable. Entonces, les voy a mostrar. Entonces, para iniciar, vamos a crear primero los nombres para poder hacer los tres ejemplos. ¿Listo? Entonces, voy a traer aquí los meses. Entonces, tenemos de 1 a 6. Materiales tenemos del material 1 al material 5. Perdón. Y bodega tenemos, creo que 3 bodegas. Entonces tengo como estos tres campos. Entonces vamos a crear los nombres para, digamos que hacer los tres ejemplos. Entonces aquí voy a colocar que este se va a llamar mes, estos se van a llamar materiales y estos se van a llamar bodegas. Digamos que yo le hice desde acá, pero lo podemos hacer también desde el administrador. Si por ejemplo yo acá consulto el administrador,
me trae toda la información que digité. Entonces me dice bodegas, materiales, mes y los precios que habíamos creado. ¿Listo? Entonces, listo, ya creé mis nombres. Voy a hacer la validación. Entonces, vamos a hacer una lista desplegable, perdón. Entonces, vamos a hacerlo de las tres maneras. El primero es digitando uno a uno. Entonces, vamos a hacer la lista desplegable. Esto lo hacemos en datos, validación de datos. Y lista. Entonces, acá yo coloco los valores sin comillas. Entonces, vamos a traer la bodega. Entonces, bodega 1, punto y coma, bodega 2, punto y coma, bodega 3. Y aceptar. ¿Listo? Entonces, ¿se dieron cuenta? Validación de datos, lista, digité los datos separados por punto y coma y aceptar. Y aquí, si yo hago clic, me aparecen las bodegas que yo puedo seleccionar. Aquí, ¿cómo puedo hacer para que me aparezcan estas opciones? Yo puedo colocar Alt y flechita de abajo y me aparecen como la lista que yo tengo disponible. ¿Listo? Cambio de hacerle clic, puedo hacerle Alt y flechita abajo al tiempo. Listas. Esto es como la opción 1. La opción 2 es llamando el nombre. ¿Listo? Entonces, otra vez, vamos a validación de datos. Acá colocamos lista. Perdón, lista. Y en origen ponemos, no sé, traigamos el mes. Entonces ponemos igual y ponemos el nombre. Entonces, en este caso se llama mes. ¿Cierto? Que es como el rango de estos valores. Y aceptar. Entonces, ya me creo la lista y ahí me aparecen los. ¿Listo? Esta es la opción 1. Opción 2. Y la opción 3. La opción 3 es seleccionando los datos. Entonces, otra vez validación de datos. Lista. Y en origen, entonces podemos, acá nos vamos como a este cuadrito. Y seleccionamos en este caso material. Digamos que ya tenemos este dato, digamos, lo tenemos creado. Entonces, cuando yo lo selecciono, pues me trae el nombre. Si yo seleccionara un rango diferente, vamos a seleccionar todo este rango, no me trae como las celdas donde se encuentra esa información. Entonces ahí lo creé y aceptar. Y si ustedes ven, pues ahí me trae la lista, como el último campo está vacío, pues me trae un vacío. ¿Listo? Entonces esas son las tres maneras de crear las listas desplegables. Si por ejemplo yo llego a modificarlos, no, pues a mí me gusta crearlo con nombres, porque si yo llego a modificarlo, pues automáticamente se me actualiza acá. Entonces, por ejemplo, si yo creé acá, no, es que ahora tenemos 2 bodegas más, ¿cierto? Entonces, uy, perdón, acá, tenemos 2 bodegas más. Entonces yo puedo entrar aquí a miremos acá, ay, creo que este de bodegas lo digité manualmente. Yo lo tengo así creado. Ustedes se dan cuenta, listo, agregué 5 más, pero entonces me tocaría acá entrar a la validación de datos y empezarlos a agregar manualmente. ¿Listo? Si yo, por ejemplo, lo tuviera con el nombre, entonces, por ejemplo, voy a borrar acá, bueno, vamos a hacer acá el ejemplo. Entonces, validación de datos y vamos a llamar lista y la lista le vamos a poner bodega. Entonces, digamos aquí las bodegas, pues me va a traer los 3 nombres. Como ya lo tengo, lo llamo con el nombre, aquí en fórmulas, administrador de nombres. En bodegas yo puedo modificarlo y aquí se refiere a, miren que acá selecciona como, dice, este es su rango. Entonces yo aquí puedo seleccionar mi rango y puedo decir, no, ahora va hasta el 5. Lo selecciono, aceptar, cerrar y automáticamente se me actualiza sin necesidad de editar la lista. ¿Listo? Entonces, no sé si tengamos alguna duda con este tema de validación de datos. No sé si tengan dudas o ya hacemos como el ejemplo, creo que ya todos tienen su base. No sé si tengan alguna duda. Pues creo que por el momento ¿No? no. Listo. ¿Alguien Entonces que vamos. no tenga la base? Qué pena. Creo que ya la envié a todos para poder hacer el ejercicio. Listo. Entonces Creo que vamos a sí. hacer los 2 ejercicios. Vamos a hacer primero el de administrador de nombres. Entonces vamos a crear los siguientes nombres. Zona y nombre cliente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer acá? Vamos a la basecita. Esta es la base que tenemos.
Voy a hacerlo en otra pestaña para no llenar tanta información. ¿Yo qué puedo hacer? Entonces la idea es que esta lista, bueno, como estos nombres, vamos a crear como la lista de una vez. ¿Listo? Entonces yo lo que puedo hacer es, para no estar digitando nombre a nombre y que de pronto me genere un error, yo puedo copiar de mi base toda la columna. ¿Listo? Y acá la pego, ¿listo? La pegué aquí tal cual, si se dan cuenta. La copié y la pegué. Yo puedo seleccionar acá toda la columna y le coloco quitar duplicados. ¿Listo? Y miren que acá cuando yo selecciono toda la columna, quitar duplicados, doy a aceptar y miren que me quita todos los duplicados. Entonces me dice, habían tantos valores duplicados y dejamos solo 4. ¿Listo? Entonces se dan cuenta que ya sacamos como los 4 valores que están en esta base. ¿Listo? Para evitar que tengamos errores digitando. Luego vamos a colocar el código del cliente o coloquemos el nombre del cliente. ¿Listo? Entonces hago lo mismo, selecciono toda la columna, la copio, la pego acá al ladito. Listo. Selecciono toda la columna y aquí en datos, quitar duplicados. Entonces aquí me dice ampliar la selección para que también me aplique con las demás columnas. Le digo, no, solo quiero esta columna, no quiero que toque las demás columnas. Entonces aquí le coloco continuar con la selección, quitar duplicados. Me dice qué columna quiere, cliente, y aceptar. Entonces me dice que habían 1522 valores que se duplicados y se quitaron y dejamos solo 31. Si se dan cuenta, aquí ya tenemos una base de clientes y de socios. ¿Listo? Entonces quiero que todos le intenten hacer en su base con estas dos tablitas. No sé si ya tengan ahí como estas información. Si ya la sacaron, no sé si de pronto voy muy rápido, un poquito para que la saquemos. Lo que hice fue copiar las columnas, las pegué y luego quité duplicados para que me dejara solo como un valor único y pues no tener que digitarlos. Digamos que acá pues un poquito son 4, pero digamos acá habían 30 minutos. Para digitar uno a uno puedo cometer un error. Carol, aquí dices que sí, por favor, puedes repetir cómo quitar los duplicados. Listo, vamos a repetirlo. Entonces vamos a volver a copiar la de clientes. Vamos a copiar aquí códigos. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a hacerlo más despacito. Seleccionamos la columna. ¿Listo? Todos los datos que queramos. Copiamos y lo pegamos. ¿Listo? Entonces aquí lo pegamos. Y ahí está toda la columna ahí pegada con todos mis valores. Se dan cuenta un montón. Selecciono toda la columna aquí arribita, la columna C. Y luego acá en datos hay una opción que se llama quitar duplicados. Entonces aquí, como solo quiero quitar los duplicados de la columna C, entonces voy a colocar, no ampliar la selección, sino continuar con la selección actual. ¿Listo? Coloco quitar duplicados. Entonces aquí me dice, bueno, quiere quitar los duplicados de esta columna. En este caso lo tengo una columna seleccionada, entonces no hay problema. Cuando selecciono toda una base, me salen todas las columnas disponibles. Entonces ahí yo hago clic a las que quiero que me quite los duplicados. Entonces aquí vamos a dejar esto así, aceptar, y me quito los duplicados. Se dan cuenta, miren que ahí me dejo solo un dato. No sé si ahí entendieron o volvemos a revisar. Entonces cuando tengamos ya nuestros datos, ya en estas columnitas con un valor único, pues no vamos a tener valores repetidos. Vamos a crear nuestro nombre. ¿Listo? Entonces a este le vamos a llamar igualito, como lo vimos ahorita. Podemos usar el método que queramos. Yo voy a usar este. Entonces este se va a llamar zonas. ¿Listo? Este se va a llamar cliente. Entonces aquí vamos al administrador de nombres, que está en fórmula. Bueno, acá me salen como esta base ya tenía unos nombres anteriores. Por pues no los voy a usar. Y miren que hasta tiene como una referencia que no se puede traer. Entonces lo que yo puedo hacer es eliminarlos. La idea es que no acumulemos nombres si no se van a usar o si tienen este tipo de información porque hace que el archivo sea más pesado. Entonces aquí, área de extracción no lo voy a usar, lo voy a eliminar. Criterios no lo voy a usar, lo voy a eliminar. Entonces yo acabé de crear estos dos.
clientes y zonas. Y aplica para todo el libro. ¿Listo? Entonces ya creé estos nombres. No sé si está ahí, vamos bien, claritos. ¿Lo han hecho y les ha salido o les ha salido algún error para que lo revisemos? Que ese sería el primer ejercicio. Scarlett, dicen que es que no encuentran la opción de quitar duplicados. No, yo no la encuentro, pero dale, sigue que yo la voy buscando. No la encuentras, mira, tú seleccionas la columna, arriba colocas datos, en la pestaña datos y en herramientas de datos. Si encuentras de pronto el grupo de herramientas de datos, si no lo encuentras, quiere decir que nos toca activarlo. Entonces esto lo activamos. Sí, encontré el grupo de herramientas de datos, pero no encuentro... Quitar duplicados. Quitar duplicado. Ahí solo veo validación de datos. Bueno, veo varias opciones, pero ese de quitar duplicados no sale. Listo. A veces no lo tenemos activo, entonces lo tenemos que activar por aquí. Dice como personalizar la cinta de opciones y nos sale como todas estas opciones. Entonces lo podemos activar aquí de esta manera. Vamos a buscarlo rápidamente. Comandos, todos los comandos. Y este se llama quitar duplicados y está en herramientas de datos. Vamos a buscarlo aquí rápidamente, primero cómo quitar. Acá, quitar duplicados. Entonces, digamos que en algunas versiones de Excel no nos trae esta información. Entonces, vamos acá, clic derecho en esta parte y le colocamos como editar opciones de la cinta. Aquí todos los comandos y buscamos, en este caso, quitar duplicados. Y lo puedo agregar. Voy y lo agrego aquí y ya te debería aparecer. No sé si ya te aparece. Ok, lo voy a intentar. Gracias. ¿Sí te apareció? Lo voy a intentar, lo voy a buscar, pero dale, sigue la clase que yo lo voy intentando. Entonces así podemos como traer y quitar duplicados y pues así sería la forma de quitar los duplicados. ¿Listo? Ya los quitamos y creamos las listas, bueno, los nombres, perdón. Entonces digamos que ya tengo como mis nombres creados. Yo por lo general estas listas, estos nombres los creo en otra pestaña aparte para no llenar mi hoja, mi base con tanta información. Y por ejemplo, digamos que aquí bajito tengo mi base. Y entonces en mi base al final voy a agregar más datos. Entonces yo puedo crear la lista. Entonces vamos a crear la lista. Para no irnos hasta el final, vamos a crearlo aquí a la derecha como para no llenar ahí que hasta el final y nos confundamos. Entonces aquí en una columna disponible que encuentre, vamos a colocar zona y nombre de cliente. Listo. Entonces aquí lo pueden hacer libremente con las tres opciones que habíamos mostrado acá. Que bueno, este ya lo hicimos. Acá. Pueden hacerlo de cualquier manera, digitando uno a uno, digitando el nombre o seleccionando el rango. Digamos que no hay inconveniente. Pero por ejemplo, imagínense uno acá digitando uno a uno y son 31 clientes. Pues nos podemos equivocar. Entonces ahí ustedes libremente lo pueden traer como quieran. De pronto en la zona, como son solo 4, podemos digitarlo así. Yo lo voy a traer con el nombre. ¿Listo? Entonces, perdón, vamos aquí, base, listo. Entonces, mi zona, voy a traer lista desplegable que está en validación de datos, validación de datos, lista. Y acá le voy a poner zona. Entonces, acuérdense, igual y el nombre que le pusimos. Yo le puse zona, ustedes le pusieron otra cosa, no importa. O lo pueden digitar, no hay problema. Me dice, no se puede encontrar uno de los rangos específicos. Pronto, bueno, no sé si vamos a ir al administrador de nombres. Fórmulas, administrador de nombres. El nombre no se llama zona, se llama zona. Entonces hay que tener como presente el nombre exacto que le puse. Entonces, otra vez datos, validación de datos, lista. Y acá coloco zona. ¿Listo? Miren que acá yo lo puse en minúscula y no hay problema. Listo. Y ahí me dejo pasar. Y aquí me salen las zonas disponibles. ¿Listo? Si por ejemplo yo acá tengo estas 4 zonas, centro, nororiente, noroccidente y costa norte, y aquí en zona yo quiero colocar suroccidente, que no está en la lista,
como yo coloqué, digamos que automáticamente cuando yo hago la lista, en la validación, digamos que el mensaje de salida de error, me va a colocar el detener. Entonces me dice, miren que esto no está dentro de la lista. Entonces digito un dato que sí el esté. Entonces ahí como que me sale este error y no me deja pasar con el dato. Ya depende de ustedes si quieren dejarlo así, si quieren como que ponga la advertencia y le avise. Bueno, ahí ya depende cada uno. Y esto donde se hace aquí en mensaje de error, yo lo puedo editar. Digamos que aquí Excel automáticamente colocas el detener. Aquí vamos a crear el nombre de cliente. Entonces otra vez validación de datos. Lista. Y acá vamos a colocar cliente. ¿Listo? Bueno, yo lo llamé cliente. Y aceptar. Y miren que acá me sale toda la lista. Listo. Ahí me sale esta información. No sé si lo intentaron y les salió así. Quiero ver algo acá primero antes de que sigamos. Listo. Vamos a aprovechar acá y explicamos este tema de ordenar datos. Entonces, ordenar datos, uno puede ordenar datos por texto, número, fecha, formato de celda. Digamos que uno puede acomodar el orden que uno quiera. ¿Listo? Este ordenar datos lo encontramos en rango, también en datos, y ordenar y filtrar, que es este icono. ¿Listo? Y cuando yo hago clic me aparece esta ventana. Yo puedo ir hasta datos y ordenar datos, o puedo usar este comando que es Alt-O. ¿Listo? Vamos a aprovechar que tenemos aquí nuestra base y vamos a hacer el ejemplo en la base. Entonces yo puedo colocar aquí datos. Uy, se me perdió. Perdón. El rango, datos, mírenlo, acá está. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo acá puedo seleccionar mi columna, solo esta columna. Entonces yo, digamos que aquí no está en orden alfabético, y me gustaría tenerlo en orden alfabético, de la A a la Z. Entonces yo selecciono mi columna, ordenar, datos ordenar, o lo puedo colocar con el comando que les mostré que es Alt-D-O, entonces Alt-D-O, y ahí me sale, ¿listo? Como solo seleccioné una columna, pues me vuelve a hacer la pregunta, ¿quiere ampliar la selección o solo quiere continuar con esto? Entonces vamos a hacer en este caso continuar con esta selección. Y ordenar. Entonces aquí me dice, bueno, ¿qué tipo de orden quiere? Entonces yo digo, quiero cliente, quiero que sean los valores, voy a editar los valores, no voy a hacer ni color de celda ni ningún icono. Y quiero que me lo ordene de la A a la Z. Y digamos que aquí solo tengo una columna, pero si yo cogiera muchas columnas, puedo agregar niveles. Entonces primero le digo, ordénemelo primero por la columna B, luego por la C, luego por la A. Ahí no, digamos que no habría inconveniente. Entonces aquí le hago aceptar. Y miren que me los ordenó alfabéticamente. Entonces ya no tengo como el desorden de que está todos los datos así, sino que está ordenado alfabéticamente. Y si yo voy a mi lista, el nombre cliente, miren que automáticamente me lo trae como lo ordené en mi anterior base. ¿Listo? No sé si aquí nos quede claro el tema de ordenar datos o volvemos a revisar. Este también me parece chévere e importante. Por ejemplo, acá yo selecciono mi base. Selecciono toda mi base. O bueno, puedo seleccionar las columnas también. Entonces aquí tengo toda mi base, la seleccioné. Vamos a alejarla un poquito. Y aquí coloco datos ordenar. Y aquí pues me preguntó si quería ampliar la selección porque tomó toda la base. Y aquí me dice, bueno, ¿cómo la quiero ordenar? Entonces me sale todas las columnas. Entonces yo digo, no, yo quiero ordenarlo primero por zona, alfabéticamente, y que sean los valores. Luego quiero ordenarlo por el código, por la factura. ¿Listo? Entonces aquí está la factura y la ordena de menor a mayor porque es un número. Y luego que me lo ordene por cliente. Puede ser el nombre del cliente y alfabéticamente. Entonces yo puse estas tres condiciones para ordenar. Y le doy a aceptar. Y miren que mi base se ordena automáticamente con las condiciones que yo le puse. Como yo seleccioné todos los datos, entonces digamos que ordenó, como le dije, zona, factura y nombre de cliente, y pues todos los datos se acomodaron de acuerdo a esta información. No me alteró ninguna otra, de pronto que solo me cambió este y las demás las dejó quietas, no. Movió todas pues para que corresponda el valor de cada fila. Entonces miren que acá me lo ordenó por zona, luego por
factura y luego por nombre del cliente. ¿Listo? Y así como que visualmente nos permite tener un análisis más rápido, que la información esté más ordenada. Como el tema de ordenar datos. No sé si tengamos una duda o seguimos. Listo. Entonces sigamos. Hay otro tema que son los datos. En los datos encontramos el formato condicional. Entonces, en el formato condicional se resaltan las celdas cuando se cumple una condición lógica. Esta tiene la misma función del condicional sí, que lo habíamos visto antes, pero se aplica a formatos. El condicional sí, digamos que yo coloco unas condiciones por una prueba lógica, y el condicional sí me coloca un valor o una fórmula, como que yo coloco un dato. Mientras que el formato condicional, uno si cumple unas condiciones, modifica o me coloca un formato. ¿Listo? Este formato condicional lo encontramos en rango, en estilo, y encontramos formatos personalizados. Y digamos que lo podemos encontrar aquí así. Este formato condicional. El atajo es este, Alt FM. Vamos a mostrarlo. Entonces aquí, seleccionamos el rango, nuestro rango. Listo. Este está, un segundo, acá en inicio lo encontramos. Entonces selecciono mi rango en el placar, bodega, inicio. Y aquí lo encontramos en estilos y formato condicional. ¿Listo? Lo encontramos aquí y yo selecciono, digamos que el seleccionar me salen varias opciones. O si yo coloco mi atajo, que es Alt FM, me sale de una como mi administrador de reglas. Y aquí puedo ir agregando nueva regla y voy agregando de acuerdo a lo que yo quiera hacer. Pues iniciando es mejor irnos con el formato condicional acá porque ya nos hacen las sugerencias, entonces la adición es más fácil, mientras uno va conociendo y no enredarse más con la otra opción. Entonces aquí en formato condicional nos salen varias opciones, entonces dice resaltar reglas de celda de acuerdo a estas condiciones, que sea mayor a un dato, que sea menor, que esté entre un dato, que si es de texto sea igual a esto. Si está duplicado, digamos que si tengo una base y tengo valores duplicados, pues que lo resalte. Entonces, por ejemplo, acá voy a colocar datos duplicados y que dice duplicado o único, lo contrario. Y me sugiere como un tipo de formato. Entonces, estos formatos yo los puedo seleccionar. Si no, digamos que no me gusta ninguno, formato personalizado y lo edito. De pronto que tenga borde, que la letra sea azul, el fondo blanco. Ahí ya depende de los gustos. Y bueno, si yo le hago aceptar, pues acá todo me está saliendo rojito porque tengo una base con datos repetidos. Esto también nos ayuda para validaciones de bases, que no queremos que se repita un dato, de pronto, no sé, un consecutivo. Podemos colocar duplicar datos, duplicar valores, y me selecciona si un dato está duplicado con el color o con el formato que yo quiero. Y pues visualmente me ayuda como a generar ese control. Esto sería como estas opciones del primero. ¿Listo? Acá tenemos también unas reglas, entonces, por ejemplo, los 10 superiores, el 10%, como unas condiciones, acá son como ya unos preestablecidos. Entonces, yo aquí lo selecciono y coloco el formato. En barras de datos también, digamos que si yo coloco, por ejemplo, acá, en esta cantidad, formato condicional y coloco barra de datos, y selecciono como esos parámetros, entonces miren que como que coloca el formato y me dice, mire, del más grande al más pequeño. Entonces, por ejemplo, dice, voy a colocarlo acá. Entonces, por ejemplo, me dice 17 es el que más valor tiene. Entonces lo coloca como la barrita llena. Y por ejemplo, 3 es uno de los más pequeños. Entonces lo pone aquí como más vacío. Entonces visualmente como que nos permite identificar eso. Entonces también nos puede servir para ese tipo de identificación. Tenemos también la escala de colores que funcionaría igual como las barras. Entonces yo coloco, digamos que acá si yo lo coloco en texto, pues no la selecciona porque esto es más como numérico. Vamos a colocarlo aquí en costo. Entonces aquí, base de datos, esta, escala de colores. Entonces yo selecciono y me va, digamos que en este caso me selecciona rojo como los más pequeños y es una tonalidad como una escala. Entonces rojo es el, digamos que en este caso el menor y verde es el mayor. Si yo selecciono este, pues es el contrario. Verde es el seleccionar algunos colores, puedo crear más reglas y modifico estos colores.
Listo, entonces vamos a hacer aquí, vamos a crear uno. Entonces aquí selecciono mi bodega. Vamos a colocar resaltar reglas de celdas y le coloco si el texto que contiene coincide. Entonces, uy, ¿qué le pasó a esto? Por ejemplo, si el texto dice bodega 1, entonces le voy a colocar que sí, que aparezca rojo y aceptar. Entonces miren que visualmente me coloca los de bodega 1 como color rojo. Ahora voy a colocar otra vez, acá formato, texto que contiene, devolvámonos. Si tiene bodega 2, entonces voy a colocarle un formato personalizado. Entonces voy a decirle que el borde va a ser, el relleno va a ser azul. Listo. La letra va a ser blanca. Va a estar en cursiva, en negrita. Listo. Y aceptar. Y aceptar. Entonces miren que si es bodega 2, me colocó este formato que yo le coloqué ahí, que era como fondo azul y letra blanca. ¿Listo? Y así podemos usar muchos formatos. Digamos que acá lo hacemos con los textos, acá también lo podemos hacer con los números, no hay ningún problema, digamos acá, en costos. Entonces ponemos acá resaltar costos y colocamos el menor que. Entonces si es menor que 15, colóquelo rojo. ¿Listo? Por ejemplo, no, si es mayor que 20, perfecto, 20, colóquelo verde. Y ahí como que me va resaltando y pues ya como que me ayuda a identificarlo visualmente. Estos son como los formatos condicionales. También encontramos lo que se traerá aparte, que son los semáforos, los llamados semáforos, y lo encontramos en el conjunto de iconos. Entonces, cuando tenemos un formato condicional, podemos crear estos semáforos que también nos sirven de advertencia. Entonces, cuando tenemos esta opción, nos aparece digamos que este ayudante de Excel. Y tenemos estas características. Entonces, el primero es el estilo del formato. Entonces, yo en estilo formato puedo seleccionar que sea escala de 2 colores, escala de 3, barra de datos, un conjunto. Digamos que yo puedo seleccionar qué tipo de validez. Estilo de iconos. Entonces, yo sí coloqué conjunto de iconos. Me dice, estos son los iconos disponibles. Entonces, uno puede seleccionar el tipo de icono que quiera. Y acá abajo, pues ya me salen los iconos. Entonces, por ejemplo, yo seleccioné las flechas. Y me salen los iconos. Entonces, aquí me dice listo. Si cumple cuál condición, va a ser flecha verde, cuál condición, flecha amarilla y cuál rojo. ¿Listo? Y así pues vamos seleccionando. Y aquí en tipo, pues podemos seleccionar qué tipo de dato es. Si es número, si es porcentual, si es fórmula o percentil. ¿Listo? Y pues dependiendo del tipo, aquí el valor lo vamos a modificar. Entonces vamos a revisar cómo es el tema del formato condicional con semáforos. Entonces, vamos acá a formato condicional. Vamos a crear, vamos a hacerlo acá, en este. Selecciono mi rango. Formato condicional. Y entonces acá coloco conjunto de datos. Digamos que ya me salen unas sugerencias y pues automáticamente pone como unos valores. Lo que puedo hacer es colocar más conjunto de datos, más reglas. Y me sale como la nueva fórmula, la nueva ventanita que les estaba mostrando. Entonces en este caso, bueno, conjunto de iconos, sí, voy a coger iconos, si coloco escala de 3 colores, pues me dice qué colores coloco, vamos a hacerlo con iconos. Entonces conjunto de iconos. Y vamos a colocar las flechitas. Miren, acá hasta aparecen 4, pero yo quiero 3. Listo. Entonces vamos a colocar que sea número, porque no tenemos porcentajes acá. Entonces colocamos, si el dato, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Si este dato es menor o igual a 15, pero no, vamos a poner acá el número también. Si es menor o igual a 15, entonces digamos que cuando es menor a 15, coloque rojo. Cuando sea mayor o igual a 15, amarillo. ¿Listo? Y acá puedo poner cuando sea mayor o igual a 25. ¿Listo? Entonces va a colocar los rangos. Entonces, si es menor a 15, ya sea hasta negativo, va a ir con una flechita roja. Si es igual a 15,
y hasta 25. ¿Listo? O sea, si es 15, 16, 17 y hasta 24,9, me va a colocar la flechita amarilla. Si es mayor o igual a 25, me va a colocar la flecha verde. ¿Listo? Aquí vamos a aceptar y vamos a mirar. Entonces, si es menor a 15, va a colocar la flechita roja. Entonces, miren que aquí está poniendo la roja. Si está entre 15 y 25, entonces, bueno, entre 15 exactos y 24,999 va a colocar la flecha amarilla. Entonces, miren que en 15 y 20 pone la flecha amarilla. Y si es igual a 25 mayor, la flecha verde. Entonces, miren que aquí me puso las flechitas. Esto lo podemos hacer también con porcentajes, bueno, con varios datos. Aquí vamos a hacer con números porque no tenemos porcentajes. Pero esto nos sirve de pronto para ejecución de metas, que tenemos como una meta y una ejecución. Entonces ponemos un porcentaje, digamos, no, de la meta llevamos el 50%. Entonces, bueno, ahí lo podemos tener como nuestra validación de datos con los iconos para que visualmente lo veamos como, pues uno siempre asocia que verde es que uno va cumpliendo, amarillo es como que ahí vamos y rojo es que estamos incumpliendo. Eso uno lo puede asimilar con eso. De pronto yo quiero quitar esta regla que ya no me gustó o la quiero modificar. Entonces vamos acá con el ayudante, formato condicional, administrar reglas. Y me salen todas las reglas que he creado en este, digamos que dice selección actual. También yo lo puedo hacer por hoja. Entonces acá me dice, tienes creado estos iconos, tienes creado estas dos. Entonces de pronto yo las puedo borrar o las puedo editar o puedo agregar una nueva. Pero como les decía, si yo agrego una nueva, pues empiezo desde cero. Entonces ahí ya pues es un poquito más difícil, pero no es imposible. Pero digamos que yo les recomiendo que usemos de una la que sugiere el formato condicional mientras vamos conociéndolas. Si ya las conocemos, pues podemos aquí hacerlo con nuevas reglas. Entonces aquí yo puedo modificarlas, de pronto si el rango se extiende o se disminuye, lo puedo editar acá. Miren que acá me muestra cuál es el rango. De pronto voy a colocarle como editar regla. Y dije, no, ya no me gustan las flechitas, ahora quiero los circulitos. Entonces le puedo colocar circulitos o le puedo poner estos. Y aceptar. Y aceptar. Y se actualiza. ¿Listo? Así sacamos los formatos condicionales. Entonces un formato condicional de acuerdo a unos criterios. Y pues los conjuntos de iconos que yo los llamo como semáforos. No sé si tengamos dudas aquí con este tema, que se me hace un poquito más enredadito. O ahí vamos bien. ¿Me repites, porfa, Carol, cómo se hacen las barras, esas barritas, esos gráficos de barritas, el que está en la columna? Espérate, yo miro. En la columna. Espérate. La columna D. ¿Cómo se hacen esas barritas? Listo, vamos a volverlo a repetir. Entonces aquí vamos a administrar nombres y vamos a quitar este. Esto lo vamos a borrar y la vamos a volver a hacer. Se la borramos. Selecciono primero el rango. ¿Listo? Sí. Aquí ya Excel nos coloca como unas sugerencias. Entonces vamos aquí a formato condicional que se encuentra en inicio, en estilo, formato condicional. Y acá tenemos barras de datos. Entonces yo aquí puedo colocar automáticamente como que me las coloca. Mira. Yo solo selecciono como el color. Vamos que aquí clic. Si de pronto este color no me gusta, pues puedo, digamos que ya, le hice clic acá en barras de datos y seleccioné uno. Ok. Ya, y ahí automáticamente ya me aparece. Si por ejemplo no me gustó el color, pues lo puedo editar. Mira que ya le hago acá como formato condicional, administrar reglas, editar. Y de pronto no, este color no me gusta. Entonces miren que ya sale como esta opción. No modifico nada arriba, pues mientras voy conociendo cómo funciona este tema de formatos. Y digo, no, ahora quiero que sea amarillo. Ok, ¿Listo? ya. Y que digamos que el color va a ser amarillo y mi borde naranja. Listo. O de pronto mi borde verde. Y aceptar. Y miren que aceptar y se actualiza al color que yo quiero. ¿Listo? Perfecto, sí. Gracias. Lo podemos hacer. Vale, con gusto. Entonces yo creo que vamos a dejar hasta aquí por hoy. Alcanzamos a ver casi todo lo que teníamos para datos. Nos faltó importar datos dinámicos, lo vemos en la próxima sesión.
De Esta pronto hacemos- presentación nos la envían esta. sí, estas se las compartimos. Entonces, y les compartimos también el Excel de los ejercicios de ejemplo y pues la base que tenemos con lo que hicimos hoy. Entonces quedamos, pues digamos que en este tema, la próxima sesión vemos importar datos dinámicos, también hacemos como una introducción a la tabla dinámica para que conozcamos esta información y pues seguimos viendo temas de tablas solitos, no dinámicas sino tablas a partir de bases de datos. Entonces, a todos muchas gracias por su asistencia, si tienen alguna duda nos comentan, ahí estamos con Lina pendientes, Lina les va a compartir todo el material de apoyo y pues nos vemos en la próxima sesión. Gracias, feliz día. Que estén bien. Muchas gracias. Vale, si alguien de pronto de aquí el viernes no recibe el material, porfa me escribe y de pronto no, sé que no se los envié, pero de aquí a mañana sí les envío todo, pero si no lo reciben, porfa me escriben, pues para que el fin de semana de pronto puedan revisar el material